olvides suscribirte a nuestro canal. Para dar inicio a lo que va a ser nuestra explicación de esta mañana, vamos a abrir nuestras Biblias y a leer en la carta a los Romanos. Vamos a buscar el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Romanos, una vez más, capítulo 2, versículo 12. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando la gente que no tiene ley hace por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tomen un momento sus asientos, en sus lugares. En esta mañana vamos a hablar acerca de lo que es la conciencia. Ese va a ser el tema que nos va a ocupar, la conciencia. Y el objetivo de este tema es que nosotros no ignoremos nuestra conciencia, que atendamos a nuestra conciencia cuando nos habla, cuando nos previene. Porque si nosotros ignoramos nuestra conciencia cuando nos habla, la conciencia se puede dañar. La conciencia es un atributo del alma. Es muy importante lo que vamos a platicar. ¿Qué es la conciencia? Un atributo del alma. En palabras nuestras, es como, para explicarlo, es como un juez interno que tenemos cada uno de nosotros. Que cuando se presenta la oportunidad de hacer el bien o el mal, nos habla, nos aconseja la conciencia, nos señala y nos previene. Eso hace la conciencia. Es la función que cumple en cada uno de nosotros. Es un juez interno que redarguye cuando hacemos el mal. Porque la conciencia, cuando el hombre hace lo malo, le reprende. La conciencia lo señala, le dice: hiciste mal. Como también la conciencia, cuando el hombre hace algo bueno, también le felicita. Y también le hace sentirse bien, le hace encontrar una paz, una alegría interna, cuando se da cuenta que hizo el bien. Y entonces esa es la función de la conciencia. Cuando hacemos lo malo, nos castiga, nos remuerde la conciencia, nos señala, no nos deja en paz, ¿verdad? Y nos está señalando: hiciste lo malo delante de Dios. Pero también cuando hacemos lo bueno, la conciencia nos premia y nos hace sentirnos contentos, alegres, satisfechos de lo que hemos hecho. Pues qué importante lo que vamos a platicar, porque en el pasaje que leíamos, para empezar nuestra plática, dice que el hombre, todos los hombres van a ser un día juzgados. Van a ser, una vez más, todos los hombres juzgados. Tanto los que conocen la ley de Dios, como los que no conocen la ley de Dios. Todos serán juzgados. Hay personas que dicen: esto no es justo. Porque si una persona no conoce a Dios, no conoce la ley de Dios, ¿cómo lo van a juzgar? ¿Cómo Dios lo va a juzgar? Como que él conociera a lo que Dios le agrada, lo que Dios le mandaba. Y hay quien se quiere justificar. Yo, como no conozco a Dios y no conozco su ley, puedo hacer lo que yo quiera.
Y guardan ellos una esperanza que un día, cuando sean ellos llamados a juicio, no sean castigados, porque tendrán una respuesta ante aquel juicio diciendo: yo no conocía a Dios tus leyes, yo no conocía tus mandamientos, no me puedes juzgar. Pero el apóstol Pablo corrige esas cosas y este tipo de pensamientos y dice que van a ser juzgados todos. Todos van a ser juzgados, los que conocen la ley de Dios y los que no la conocen. Porque los que conocen la ley de Dios, pues saben lo que Dios le agrada, lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Pero los que no conocen la ley de Dios, dice el apóstol, para eso tienen la conciencia. No conozco lo que Dios quiere, pero para eso todo ser humano tiene la conciencia. Y por medio de esto, un día serán juzgados también. Voy a explicarme un poco más. Si hay una persona que no conoce los mandamientos de Dios, esta persona no se puede justificar para hacerlo mal. Porque desde niño, su conciencia, conforme empieza a crecer, le va haciendo identificar entre el bien y el mal. Y aunque no conozca el hombre la ley de Dios, sabe que el homicidio está mal. ¿Sí? ¿Sabe el hombre, aunque no conozca la ley de Dios, que robar es malo? ¿Verdad que sí? ¿Sabe el hombre que aunque no tenga la ley de Dios, no conozca los mandamientos de Dios, que el andar peleando en la calle, ¿verdad?, discutiendo, hablando groserías, está mal? Sí lo sabe el hombre, porque su conciencia, ¿verdad?, le enseña día a día entre el bien y el mal. De tal manera que no tienen excusas. Que una vez que sean llamados a juicio no pueden decir: yo no conocía tu ley, Dios, porque esas cosas, ¿verdad?, pues dice el apóstol, es que la conciencia, ¿verdad?, por medio de ella van a ser juzgados, porque la conciencia les ha hablado y les ha enseñado entre el bien y el mal. La conciencia da testimonio, dice, su conciencia, acusándole y también defendiendo sus razonamientos. Así que el hombre no puede pasar por inocente delante de Dios. Todos serán llamados a juicio y serán juzgados. En este caso, cuando nosotros llegamos a la iglesia, nuestra conciencia se va perfeccionando a través del Evangelio de Cristo. Porque una vez que llegamos a la iglesia ya traíamos una conciencia y sabíamos distinguir entre el bien y el mal. Pero cuando llegamos a la iglesia y escuchamos la doctrina de Cristo, la conciencia nuestra se va perfeccionando y va creciendo en cada uno de nosotros hasta que, por medio de una conciencia desarrollada, una conciencia sana, una conciencia limpia, servimos a Dios. Somos agradables delante de Dios a través de esto, de una conciencia sana y limpia. Entonces, en el cristiano existe la conciencia buena, la conciencia limpia, la cual siempre está trabajando y enseñándole, ¿verdad?, el bien y el mal. Y cuando la conciencia del cristiano es buena, siempre ante la tentación del enemigo, siempre, hermanos, le va a prevenir al cristiano. Va a servir como un medio de prevención para que el hermano o el cristiano no caiga en pecado. Esa es la función de la conciencia. Y es importante entonces lo que vamos a ver. Porque cuando la conciencia del hermano es buena, de momento, en el día a día que vivimos, a veces nos toca relacionarnos con compañeros de trabajo, nos toca a veces relacionarnos con amigos que tenemos, y cuando esos amigos empiezan a hablar entre ellos y sus conversaciones son vulgares, sus conversaciones están orientadas hacia cosas malas, el cristiano que tiene la conciencia buena inmediatamente siente que esas conversaciones no le convienen. Inmediatamente, hermano, la conciencia le abre y le previene: sal de ese lugar.
esto no es para ti. Y si el cristiano decide quedarse en ese lugar, cuando oye aquellas groserías, aquellas palabras feas que salen de la boca de sus compañeros, no se siente bien. Siente aquella plática ofensiva. No se siente bien en ese lugar porque aquel vocabulario no es de un cristiano. Y ahí está la conciencia trabajando. No me siento bien en ese lugar. Esa no es la forma de hablar de un cristiano. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando va el hermano, el cristiano, caminando, y de repente le sale una mujer a su encuentro. Le sale una mujer que empieza a provocarlo. Con su atavío, con su manera de vestir, ¿verdad? Deshonrosa, se acerca y empieza a hablar palabras, ¿verdad? Para hacer caer al cristiano. Cuando el cristiano tiene una conciencia limpia y sana, inmediatamente detecta, esto es el enemigo que me quiere hacer caer. Esto no está bien delante de Dios. Y el cristiano huye del diablo. ¿Verdad que eso es lo que hace el cristiano? Huye del diablo. Pues el cristiano está enseñado que cuando llega el diablo, para presentarse, se va a quedar escuchándolo, atendiendo, a ver qué quieres de mí, qué me estás ofreciendo. Somos enseñados los cristianos a resistir al diablo, y a huir de él. Y cuando el cristiano tiene la conciencia sana y limpia, ¿verdad? Inmediatamente ahí está previniéndole. Esto no está bien delante de Dios. Y si la hermana, ¿verdad? Pues le sale al encuentro un joven, el cual empieza, ¿verdad? Con palabras bonitas, pero a la vez mentirosas, a tratar de cautivarla, a tratar de enamorarla. Si la hermana tiene la conciencia sana, inmediatamente le va a prevenir, va a actuar, ¿verdad? En ella, y le va a decir, no está bien esto. Ten cuidado, no pongas atención a esas palabras porque te puede convencer. Te pueden cautivar las palabras. ¿Y qué hace la hermana? Se aparta de aquella tentación, porque, hermanos, el cristiano debe hacerle caso a su conciencia, debe atender a su conciencia, la cual nos previene ante las tentaciones que el enemigo día a día nos pone. ¿Verdad que sí? Ahí está la oportunidad de hacer lo malo, pero ahí está la conciencia diciendo, no lo hagas. Mira, eso que está ahí en ese lugar no te pertenece, no lo tomes, no es tuyo. ¿Y qué debe hacer el cristiano? Atender a la conciencia. Porque si ignora la conciencia y se va tras el pecado, puede ser que un día la conciencia deje de funcionar dentro de nosotros. Una vez que el cristiano, ¿verdad? Pues, se encuentra en una condición donde su conciencia no funciona, hermanos, ya no tiene oportunidad delante de Dios. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Qué bonito es ver el testimonio de los hombres de Dios, los cuales siempre han atendido a su conciencia y se han sujetado a ella y han actuado siempre haciendo el bien delante de Dios. Qué bonito porque la conciencia, dijimos al inicio, nos castiga, ¿verdad? Diciéndonos está mal lo que hiciste y nos entristecemos porque nos está señalando por dentro y nos está pues acusando, hiciste el pecado, hiciste lo malo delante de Dios, arrepiéntete, y nos sentimos tristes porque de verdad reconocemos que cometimos un error. También la conciencia decimos, cuando hacemos el bien, hermanos, cuando hacemos lo bueno delante de Dios, también nos hace sentirnos bien, a gusto, contentos, ¿verdad? Y orgullosos de lo que somos y de la forma de actuar que hemos llevado, de la vida que llevamos. Qué bonito porque un hombre de Dios llamado Samuel se presenta un día ante el pueblo. Ya él era un hombre grande de edad, era un anciano. Samuel sirvió a Dios desde que era un niño. Su madre y su padre lo dejaron en el templo al servicio de Dios. Y ahí creció en el templo, ahí dormía en el templo, vivía en el templo, servía en aquel lugar, fue creciendo, ¿verdad? Llevó una vida, hermanos, y ya pues siendo un hombre anciano, sabiendo que le quedaba poco tiempo, él, hermanos, se dirige al pueblo
Y le habla cosas, hermanos, las cuales quisiera, hermanos, que leyéramos en la primera de Samuel. Capítulo 12, versículo 2 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 2 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así para la honra y la gloria del Señor. Ahora pues, he aquí vuestro rey, adelante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, y si de alguno he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Tomaba yo este pasaje una vez más, porque es el testimonio de un hombre, hermanos, de una conciencia limpia. Él sabía, hermanos, que se estaba presentando delante del pueblo y decía él, aquí estoy. Si tengo algo que me deban señalar, háganlo. Hoy es el día. Si a alguien le he hecho daño, si he robado, si le he quitado, si he tratado mal a alguien, aquí estoy. Díganme, si esto lo he hecho yo, está Dios de testigo, está ungido, hablen. Mas el pueblo, analizando la vida de este hombre llamado Samuel, no encontró señalamiento alguno, no encontró en lo cual lo pudieran acusar, porque fue un hombre limpio, un hombre recto delante de Dios, un hombre santo. Pero qué bonito, hermanos, porque él se sentía, hermanos, seguro. Y se animaba, hermanos, a preguntarle al pueblo si en algún momento lo habían visto haciendo algo malo. Qué bonito, hermanos, el poder tener esa, hermanos, seguridad, esa libertad a la hora de hablar. Pero Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Cuando la conciencia no se atiende, cuando el cristiano ignora su conciencia y se va tras el pecado, y esto se vuelve recurrente, la conciencia empieza a caer en una especie de adormecimiento. Una vez más, quiero preguntar, ¿qué pasa cuando la conciencia no se atiende? La conciencia, una vez más, voy a decirlo, la conciencia va cayendo en una especie de adormecimiento. De momento, como el que la conciencia no reacciona, es que en muchas ocasiones la hemos ignorado. Nos dice, no hagas esto, y mal, porque es mal delante de Dios y delante de los hombres, y lo hago. Y me vuelve a señalar la conciencia y vuelvo a cometer el pecado. Y sigo yo ignorando mi conciencia y haciendo el pecado. ¿Qué pasa con mi conciencia? Cae en una especie de adormecimiento, donde después de mucho hacer el pecado, ya no me escondo, ya no me importa, hago el pecado y no siento nada, no siento que hice lo malo delante de Dios, no tengo de qué esconderme ni de qué avergonzarme, porque ya mi conciencia está dormida la conciencia y no me habla, no me acusa, no me señala.
No me dice, cometiste una falta, arrepiéntete delante de Dios, porque ¿cómo está la conciencia? Adormecida, en un estado, ¿verdad?, de adormecimiento. Les voy a poner un ejemplo. Aquellos religiosos en tiempo del Señor Jesús, que vivían ellos y tenían conocimiento de la ley de Dios, llega un momento en el cual traen una mujer que habían encontrado en el adulterio y se la traen delante del Señor Jesús, diciéndole: la ley de Moisés dice que esta mujer debe morir a pedradas. A ver, ¿tú qué dices? Según lo que está escrito, a esta mujer tenemos que apedrearla y que muera apedreada. Había un grupo de personas acusando a aquella mujer y queriendo ocasionar la muerte de ella. Personas que tenían adormecida su conciencia. Pero la palabra de Dios, la palabra del Señor, viene a despertar la conciencia adormecida. Cuando la conciencia está adormecida y el cristiano no se da cuenta que hizo lo malo, cuando escucha la palabra de Dios, la conciencia despierta nuevamente. ¿Sí? ¿Y sabes qué hizo la palabra del Señor Jesús en aquellos hombres? Despertó sus conciencias. Cuando el Señor les dice: está bien, quieren matar a esa mujer, háganlo, pero el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué pasó? ¿Lo leemos? San Juan capítulo 8, versículo 9. Alguien me ayuda a leer porque no leo del versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentando a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, para la gloria del Señor. Miren lo que ocasionó la palabra del Señor. Aquellos hombres que estaban ahí, su conciencia no les decía: ustedes también han cometido pecados, ustedes también deberían merecer la muerte por los pecados que ustedes llevan encima. La conciencia no les decía eso. ¿Por qué? Porque estaba dormida sus conciencias. Ellos no eran capaces de ver su situación espiritual, pero la de otro. Si la de aquella mujer señalándola, debe morir a pedradas. Pero vino la palabra del Señor. ¿Y qué hizo la palabra del Señor? Despertó la conciencia de aquellos hombres, de aquellas mujeres que acusaban. Así lo dice, ¿verdad? Sí. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Ahora sí, la palabra del Señor despertó la conciencia. Estaba adormecida, pero vino la palabra del Señor y despertó la conciencia de aquellas personas. Y entonces ellos mismos se empiezan a sentir culpables y señalados. Yo me imagino las personas que tenían ya aquella piedra en su mano para agarrar a aquella mujer y quitarle la vida. De momento, aquella palabra despierta la conciencia, y la conciencia inmediatamente, estando despierta, les empieza a señalar: ¿por qué no vas a apedrear si tú también has cometido pecados?
Pero ¿por qué vas a desquitarte con esa mujer si tú también has ofendido a Dios? Y esa conciencia les acusaba a ellos mismos y les hacía sentirse mal, porque les empezó a redarguir, se sintieron mal uno con otro, ¿verdad? De decir, no, yo también merezco eso, yo también hice lo malo, y al ver que su conciencia les hablaba, dieron vuelta y se fueron de ese lugar. Dejaron sola a aquella mujer, nadie la apedreó, porque la conciencia que tenían dormida dentro de ellos, la palabra del Señor la despertó. Entonces, cuando la conciencia no se atiende, puede llegar a caer en una especie de adormecimiento. Y cuando la persona tiene su conciencia dormida, no se da cuenta de lo malo que hace. No se da cuenta que ofende a Dios, no se da cuenta, ¿verdad?, que anda haciendo el pecado. Él lleva una vida como que nada estuviera fallando, porque su conciencia no lo acusa, no lo señala, porque está como adormecida dentro de él. Así estaba la conciencia de estos hombres. Pongamos otro ejemplo. Me venía a la mente, ¿verdad?, pues el ejemplo del rey David, el cual en un momento cometió un pecado del cual tiempo después se arrepintió, ¿verdad?, y suplicó la misericordia de Dios, pero de momento, estando su conciencia dormida, cometió un grave pecado. Vio una mujer muy hermosa, la esposa de Urías Eteo, ¿verdad? La vio muy hermosa y quiso tenerla para sí, pero esa mujer no era libre. Esa mujer tenía marido, pero a David eso no le importó. Tomó a aquella mujer y la trajo para sí, y se enamoró de una mujer que no le correspondía. Y no, hermanos, consciente de su gran pecado que había cometido, agarró al esposo de aquella mujer y lo entregó a la muerte. Sabemos el testimonio, ¿verdad? Lo conocemos. Aquel hombre era fiel al rey, y ahí llegó y ahí estaba, ¿verdad?, delante del rey para su servicio, y el rey lo mandó con una carta a dársela al general de batalla. Y en la carta, ¿verdad?, las palabras de David eran que pusieran a Urías al frente de la batalla, donde estuvieran los más fuertes, y una vez que estuviera ahí, que los demás soldados se retiraran y lo dejaran solo. O sea que prácticamente lo entregó a la muerte con eso que hizo. Y David vivía tranquilo, cometió graves pecados delante de Dios y él no se daba cuenta, vivía lo más tranquilo porque su conciencia estaba adormecida dentro de él. Él no se lamentaba y decía, ¿qué hice? ¿Por qué tomé la mujer que no me correspondía? ¿Por qué mandé a su esposo a la guerra y lo dejé solo allá en batalla? ¿Por qué hice esas cosas? No. Él no sentía remordimiento, él no sentía que había hecho gran cosa. Estaba tranquilo hasta que Dios envía a un profeta llamado Natán. ¿Lo leemos? Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Para la otra. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. A ver si lo encuentro. ¿Ya lo tenemos? Para la honra y gloria del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y bebiendo de su seno. La tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó, aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte.
y dejan pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hasta ahí Dios le pague. Gloria al Señor. Una vez más, ponemos este ejemplo para ilustrar lo que estamos hablando, lo que es la conciencia adormecida. Cuando empieza a hablar el profeta de Dios a David y le empieza a poner este ejemplo, ni siquiera se daba cuenta que eso era para él. Ni siquiera se percataba que ese que tomó, ¿verdad? Pues aquel hombre rico que tomó la oveja del pobre, ni siquiera se estaba percatando que era él. Porque él, teniendo muchas mujeres, tomó la mujer de aquel hombre que solo tenía una, Urías Eteo, que teniendo mucha bendición, que era un hombre rico, fue, hermano, se arrebató a aquel hombre pobre lo único que tenía. Y está el profeta, ¿verdad?, poniéndole, hermanos, este ejemplo, y como David tiene adormecida su conciencia, ni siquiera es capaz de ver, esto fue lo que yo he hecho con aquel hombre. Él no se da cuenta, incluso él empieza a querer juzgar y se molesta. Aquel hombre debe pagar lo que hizo, con la muerte debe pagar, y si arrebató esa oveja, 4 tantos debe pagar por ella. Se sentía enojado David al ver aquella injusticia, pero no era capaz de ver en sí mismo la injusticia que él había cometido, porque su conciencia cómo estaba. Pero vino el profeta de Dios, ¿verdad?, y con su palabra despierta su conciencia. Ese hombre dice: eres tú, porque Dios a ti te ha dado todo, y mira lo que hiciste con Urías. Ahí despertó la conciencia de David. Aquella conciencia que estaba adormecida, ahí despertó. Y después de esto vemos nosotros, si seguimos leyendo y vemos, hermanos, cómo el resto de su vida David se lamentó por esto. En sus salmos, hermanos, muchos de ellos, hay un lamento delante de Dios, y se siente él como un pecador, y se siente él como, pues, el más malo de todos los hombres, por el pecado que cometió. Pero una vez más, ¿cómo tenía su conciencia? Si la conciencia hubiera estado despierta, cuando aquella mujer, David la observa, inmediatamente la conciencia le hubiera dicho: no te corresponde, no es para ti esa mujer, no es tuya, no la vuelvas a ver, no te pertenece. Pero como la conciencia estaba adormecida en él, la tomó, la hizo suya, ¿verdad? Y la trajo a vivir con él, ¿verdad? No dándose cuenta que era algo muy malo lo que estaba haciendo. Así que Dios nos ayude a nosotros, ¿verdad?, para que nuestra conciencia no caiga en ese estado de adormecimiento. Y si de momento consideramos que nuestra conciencia a veces está un poco adormecida, pues atendamos a nuestra conciencia, ¿verdad? Porque luego, hermanos, de la conciencia estar adormecida por mucho tiempo, la conciencia se llega a cauterizar. La conciencia se llega a dañar por completo. Sufre un daño, dice el hermano, irreparable la conciencia cuando no se atiende. Ya dijimos, de momento, cuando se atiende, ahí está la conciencia, perfeccionándose día a día. No se atiende y empieza a decaer. Ya no es la misma reacción de nuestra conciencia, al punto en que llega y no reacciona. Y no nos damos cuenta que hacemos lo malo. Y si lo hacemos, nada nos dice, nada nos señala, no nos incomoda. Pero cuando venimos a la iglesia y escuchamos, bajo mi cabeza y me siento mal. Ay, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué vengo a la iglesia y siento que soy señalado? Es que la palabra de Dios para eso sirve.
No es malo lo que está ocurriendo, es bueno. La palabra de Dios viene a despertar mi conciencia, porque mi conciencia despierta me va a hacer, hermanos, me va a ayudar para poder agradar de una mejor manera a Dios. Pero una vez más, cuando no se atiende la conciencia, llega el momento en que cae en un estado, hermanos, en el cual muere la conciencia. Es cauterizada la conciencia. Por ejemplo, vamos a leer en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Lo tenemos? ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Para la orden del Señor. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada las conciencias, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Habla el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, su primera carta, y señala algunos, los cuales dice que tenían la conciencia cauterizada, ya no adormecida. No estaba adormecida la conciencia. ¿Cómo estaba? Cauterizada. Cauterizada significa insensible, que ya no siente. Eso significa, hermanos, conciencia cauterizada. Una conciencia que ya no siente, que es insensible. Y el apóstol señala que habían algunos que así tenían ya sus conciencias. Insensibles, ya no reaccionaban. Por más que escuchaban la palabra de Dios, para ellos era igual hacer el bien y hacer lo malo. No funcionaba esto. Y así, hermanos, pues muchos en este mundo tienen sus conciencias cauterizadas, muertas. Hacen lo mal y no se arrepienten. No se dan ni siquiera cuenta que están actuando de mala manera. Muchas personas están en esta condición. Hace casi 20 años, estaba trabajando su hermano en una fábrica. No trabajaba todavía para la iglesia, estaba trabajando en una fábrica, en un taller. Y me llamaba la atención ver algunos compañeros de trabajo, 5 en particular, los cuales cuando llegaba el fin de semana y nos pagaban el trabajo de toda la semana, teniendo el dinero en su mano, se ponían de acuerdo y se iban de fiesta. Eran aquellos cinco hombres, porque eran varones, tenían esposa, tenían hijos, recibían el pago y se ponían y se organizaban y se iban de fiesta. A esas fiestas que hacían invitaban a algunos otros jóvenes, los cuales pues, no tenían tantas obligaciones, ¿verdad? Hablando de una familia que mantener, pues tomaban el salario y lo gastaban lo que querían. Y se iban y organizaban fiestas muy grandes. Y en aquellas fiestas, hermanos, invitaban a veces mujeres, prostitutas que pagaban para que llegaran ahí a alegrar sus fiestas. Dormían con ellas, se emborrachaban, cometían toda clase de actos, hermanos, desvergonzados. Y cuando pasaba el fin de semana y llegaban al trabajo nuevamente, pues se ponían a comentar la fiesta que tuvieron y las cosas malas que hacían. Y ellos, hermanos, se reían de aquellas cosas, como que fuera una gracia lo que hacían, ¿verdad? Se reían y se sentían bien con lo que hacían. Una vez me puse a almorzar y se sentó uno de ellos a mi lado. Y luego de oírlo yo como, pues empezaba a contar lo que había hecho con aquellas mujeres prostitutas y pues todo lo que había tomado aquel día, se sentó a la par mía y le pregunté yo, oiga, usted tiene esposa, ¿verdad?
Sí, tengo esposa. ¿Cuántos hijos tiene? Decía, tengo 4 hijos. Quiero preguntarle algo. Cuando usted llega a su casa, después de este tipo de fiestas, y ve a su mujer y ve a sus hijos que salen a recibirlo, ¿qué siente usted? Nada, no siento nada. De verdad no siente nada. Es su esposa y viene de estar con otras mujeres. No siente usted nada, no siento nada. ¿Qué voy a sentir? No tiene problemas por eso, no se da cuenta. Mientras no se dé cuenta, no tengo problemas. Y pongo este ejemplo porque muchas personas así hay en el mundo, las cuales hacen cosas malas y ellos no sienten que están haciendo lo malo. No sienten, al contrario, sienten que es algo bueno y lo comentan sin ninguna vergüenza. Ellos no se avergüenzan de decir que hicieron un pecado. Ellos no se avergüenzan, se sienten más bien orgullosos de lo que hicieron con tantas mujeres y se sienten, ¿verdad?, orgullosos de andarlo contando y de andar diciendo tantas cervezas, 17 cervezas me tomé, y empiezan ellos, ¿verdad?, a alardear de lo que hicieron. ¿Cómo tienen sus conciencias? Cauterizadas, porque no sienten nada. Nada. Aquello que aunque no fueran a la iglesia, aunque no fueran a buscar de Dios, pero aquella situación familiar es de que por lo menos digo, no, a veces veo a mi esposa y me siento mal por lo que hice, o veo a mis hijos y no tengo que comprarles sus zapatos y viendo que gasté todo mi dinero allá, pues me siento mal, sí, cuando los veo. Yo sé que hago lo mal, pero no reaccionan ya esas conciencias, ¿cómo están? Cauterizadas. Puede venir la palabra de Dios, no hace ningún efecto en ellos, porque ¿cómo está la conciencia? Cauterizada, no siente, no se da cuenta que hace lo malo, ¿verdad? Y así hay muchas personas en esta condición, cauterizadas, dice el apóstol, sus conciencias, dice corrompidas, le llama, ¿verdad? Ya en la carta a Tito, el capítulo 1, versículo 15, conciencia dice que están corrompidas. Ya la conciencia, una vez corrompida, dañada, ya no, para él todo le da igual. Ya él no puede darse cuenta de lo malo que está haciendo. Dios nos ayude a nosotros a nunca caer en esta condición. Que si en algún descuido hice lo malo, sí, cierto, cometí un error, me descuidé y caí en un pecado, que podamos nosotros, ¿verdad?, ser señalados por nuestra conciencia, por lo menos, y que podamos sentir dentro de nosotros que hicimos algo malo. Porque sintiendo nosotros que hacemos algo malo, tenemos oportunidad de perdón delante de Dios. Pero cuando yo no siento que he hecho nada malo, ahí sí estamos muy mal. Ahí sí no tenemos oportunidad. Porque aquel que cayó en pecado y se da cuenta que cometió una falta delante de Dios, se arrepiente y busca el perdón de Dios. Pero aquel que no puede reconocer que cometió un pecado, ese sí está mal. No reconozco que fue un pecado lo que cometí. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Hay un ejemplo que trae su hermano anotado aquí, ya para ir terminando, porque el tiempo se nos va, de un hombre llamado Giesi, el cual cometió un pecado delante de Dios y delante del siervo de Dios Eliseo. Y cuando Eliseo lo interroga y le pregunta, Giesi, ¿qué hiciste? Aquel hombre, como su conciencia no se despertaba o no despertó con la palabra del siervo de Dios Eliseo, recibió un castigo muy severo por el pecado que cometió. Y es que en la Biblia encontramos el testimonio. Vamos a irlo buscando y vamos a leer de 2 de Reyes capítulo 5 versículo 20, ya para ir terminando. 2 de Reyes capítulo 5 versículo 20.
El testimonio nos habla, vamos a retroceder un poquito más, nos habla que Naamán fue a buscar al profeta Eliseo, fue a buscarlo porque estaba enfermo Naamán. Tenía una enfermedad, se llamaba lepra, y no tenía cómo curarse. Pero se dio cuenta que había un hombre de Dios sobre la tierra, con autoridad. Ese hombre se llamaba Eliseo, un siervo de Dios, un profeta de Dios. Fue Naamán y lo busca, y el profeta le dice qué tenía que hacer. Ve y te zambulle 7 veces en el río Jordán. Aquel hombre llamado Naamán fue, se sumergió y de repente sanó. La lepra que tenía en su cuerpo sanó, desapareció. Aquel hombre se siente tan agradecido por aquella sanidad que volvió donde estaba el profeta Eliseo. No volvió con sus manos vacías, sino que volvió con muchos regalos para el profeta. Traía oro, traía plata, vestidos finos. Eso traía, ¿verdad? Naamán para el profeta, para Eliseo. Yo me imagino que aquel hombre, como era de dinero, quería como pagar aquella sanidad. Queriendo regalarle plata, oro, vestidos al profeta para pagar lo que el profeta había hecho por él. Pero los hombres de Dios no son amantes de las riquezas terrenas. Los hombres de Dios, ¿verdad?, no les interesa el oro, la plata, esas cosas, no. Entonces Eliseo dice, no, yo eso no lo recibo. Ese oro, esa plata, yo no lo quiero. Y pues Naamán se va, toma con las personas que venían con él, aquellos camellos, caballos cargados de riquezas, y se va a su tierra. Pero fíjense que era un servidor del profeta, al ver que Eliseo había rechazado aquellos tesoros, dijo dentro de sí, ¿por qué lo rechazan? ¿No? Yo sí voy a ir y se los voy a pedir. Y entonces cuando va, ¿verdad?, pues al encuentro de Naamán, le pide parte de aquella riqueza. Y Naamán le da aquella riqueza. A ver quién me ayuda ahora sí a darle lectura. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Para la gloria del Señor. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré tras de él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien. Mi señor te envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora delante del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió para la gloria del Señor. Este ejemplo lo ponemos porque llega un momento en que Giezi comete un pecado. Se fue detrás de aquel oro, de aquellas riquezas, y miente para adquirirlas, diciendo que el siervo de Dios había mandado a pedir, y eso era mentira. Una vez que llega a su casa, esconde aquello, y sale como si nada hubiera pasado. Viene el profeta. Los hombres de Dios y los profetas son hombres a los cuales no se les puede engañar, no se les puede mentir.
No se puede engañar a un siervo de Dios, porque Dios a ellos les manifiesta las cosas. Giesi vivía con el siervo de Dios, ahí era su criado, él tenía que conocer, ¿verdad? Pero su conciencia ya no reaccionaba. Porque llega el profeta y le pregunta, ¿de dónde vienes? Ya el profeta sabía lo que había hecho, porque ya Dios se lo había manifestado. ¿Verdad que sí sabía? Y le está dando una oportunidad. ¿De dónde vienes, Giesi? Ese era el momento para sentirse avergonzado. Ese era el momento, la oportunidad para responder al profeta: he cometido un error. Te pido perdón. Cometí un grave pecado. Mira lo que hice. Era el momento. Le estaba dando el profeta la oportunidad. ¿De dónde vienes? A ver, dime. Yo no he ido a ningún lado. A ninguna parte he ido. Y eso molestó al profeta. De manera que le dice: yo estaba allí contigo cuando tomaste aquello. No es tiempo de andar tomando riquezas. Lo reprende fuertemente y viene un castigo sobre aquel hombre. Un castigo, hermano, severo. La lepra de Naamán se le pegó a él, y no solamente a él, a toda su descendencia, por aquel pecado que cometió. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a atender siempre a nuestra conciencia, cuando nos habla, cuando nos señala, cuando nos previene, hacerle caso. Vamos por la calle y de repente se presenta la oportunidad de hacer lo malo, pero hay algo dentro de mí que me dice: no lo hagas, es malo, vienes de la iglesia, ¿cómo vas saliendo de la iglesia a hacer algo malo? ¿Y qué debo hacer yo? Atender a mi conciencia. Sí, no lo voy a hacer, no voy a cometer este pecado, no es eso para mí, me voy a apartar de eso. Atendamos nuestra conciencia, atendámosla. O sea, que caigamos nosotros en una condición en la cual un día la conciencia no pueda reaccionar. Y ahora sí estemos, hermanos, sin oportunidad de salvación delante de nuestro Dios. Así que Dios nos ayude a entender lo que hoy se ha platicado y que podamos nosotros, ¿verdad?, una vez más obedecer. Decía el salmista que en las noches aún su conciencia le enseñaba. Qué bonito, hermanos, cuando la conciencia está despierta, cuando la conciencia está sana, la conciencia está buena dentro de nosotros. Dice el salmista: mi conciencia me enseña durante las noches. ¿Qué quería decir eso? Se acostaba el hombre de Dios y recostaba su cuerpo ya para dormir. Su conciencia empezaba, ¿verdad?, pues a hablar de todas las cosas que había hecho en el transcurso del día. Y estaba enseñándole: mira, pudiste haber hecho esto de una mejor manera. Mira tu conducta, tu comportamiento hoy no fue, ¿verdad?, como debería ser. Mira, te portaste mal hoy, mañana no lo hagas, porque esto puede ser, pues, malo para Dios. Y está la conciencia que durante la noche, ¿verdad?, enseñándonos, previniéndonos, trabajando. Trabaja dentro de nosotros la conciencia. Eso es muy bueno. El día que no sintamos nada, ahí sí preocupémonos, porque ya Dios nos abandonó. Pero mientras yo me sienta, ¿verdad?, con vergüenza de hacer el pecado, mientras yo me sienta mal, mientras tenga que agachar mi cabeza delante de Dios porque he hecho lo malo, hay oportunidad. Hay oportunidad todavía para nosotros. Entraban dos hombres a orar al templo y dice que uno, con sus manos levantadas de pie, decía: te doy gracias porque no soy como estos. Mientras que el otro dice, reconocía delante de Dios que era un pecador, que era un faltoso, y se sentía avergonzado de lo que era. Así se sentía. Ese hombre no era ni capaz de alzar sus ojos al cielo porque le daba vergüenza, porque sabía que era un pecador. ¿Sabes qué dijo Cristo? Ese que se sentía de esa manera fue justificado delante de Dios. Ese que su conciencia lo acusaba y ahí estaba: eres un faltoso, has hecho lo malo. A ese Dios, hermanos, le tendió su mano lleno de misericordia. Pero aquel que no se daba cuenta que era un pecador también, que su conciencia estaba adormecida, ahí estaba diciendo: yo no tengo pecados, yo en nada ofendo a mi Dios, aquí vengo y no tengo de qué. Cuidado si es esa nuestra condición,
Porque puede ser que nuestra conciencia ya no esté trabajando. Porque si nuestra conciencia trabaja, siempre vamos a sentirnos faltosos delante de Dios. Siempre vamos a sentir que ofendemos a nuestro Dios. Que esto poco haya sido para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que esta palabra venga a edificarnos a cada uno y venga a ser de provecho para cada uno de nosotros. Mi deseo es que la paz y la gracia de nuestro Señor